Vamos chamar aqui. E aí, Luiz, fazer uma live aqui com uma advogada lá da Espanha para falar sobre direito internacional. Vamos falar um pouco de espanhol, Luiz. Olá. ¿Estoy ya en directo? Y está. Vale, fenomenal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ahora va a ser un momento increíble porque es nuevo, todo que es nuevo es increíble. Por esa pandemia, por todo eso que estamos pasando en todo el mundo. Muy bien. Y entonces yo estaba hablando con una persona acá en Brasil sobre la posibilidad de visas para España principalmente, porque nosotros brasileños tenemos una relación muy fuerte con los portugueses y los españoles. Entonces, hay una campaña de algunas oficinas de abogados, no acá en el norte de Brasil, pero en la parte sur, el sudeste de Brasil, que hablan sobre la posibilidad de tener una nacionalidad por ser nieto o hijo o sobrino de españoles y portugueses. Entonces, como tú trabajas con ese tema, sería interesante hablarmos sobre eso en este momento, sobre la posibilidad, si es necesario algún brasileño buscar un abogado español para hacer todo el trámite de los papeles, o si solamente en Brasil nosotros podemos entrar en contacto con el consulado español en Brasil y hacer el protocolo de documentación para conseguir las visas europeas por España, alguna cosa así. Porque acá nosotros tenemos muchos abogados que son especialistas en visas también. Pero en el norte de Brasil yo veo pocos. Ahora en la parte sur y centro de Brasil tenemos muchas oficinas que trabajan con eso. Entonces a mí me gustaría saber cuál es la recomendación tuya que trabaja con ese tema hace muchos años para nosotros brasileños que necesitamos hacer todos los trámites de los papeles para España. Ya, lo que pasa es que ahora por ser nieto no puedes adquirir la nacionalidad española porque esa ley está todavía en trámite. Hay tres tipos de leyes, una de la memoria democrática y otras dos más, y están en trámites. Y entonces yo creo que el proceso ahora, tal y como está con el tema de la pandemia, pues está un poco como paralizado. Unas están más avanzadas que otras, pero yo no sé si saldrá este año o no. Entonces ahora mismo el aprovechamiento que puede tener alguien que sea nieto de español es que al año de residencia legal sí que puede solicitar ya la nacionalidad española.
pero primero tiene que meter cabeza con una residencia legal, con un permiso que le permita residir o bien residir y trabajar aquí en España. Pero Ajá. así por ser nieto ahora mismo no vas a poder acceder hasta que no salgan estas tres nuevas leyes y veamos en qué situación van a quedar esos nietos. Lo que estamos hablando entonces es el tema de la adecuación de las leyes españolas para ese tema de visas y cambio para nacionalidad española, porque acá en Brasil también tenemos muchos cambios de leyes que creo que sea parecido como de ustedes ahí en la Europa. No lo sé, no tengo ni idea de cómo será la ley en Brasil, pero aquí esto ahora, con el tema ahora del COVID, pues pienso que no es ahora un tema para el Congreso de los Diputados como prioritario, no sé. Entonces, tampoco es algo que a mí me guste ponerme a ver qué requisitos va a pedir una ley que ni siquiera está aprobada, porque no es ese en estos momentos el panorama que tenemos. Entonces yo prefiero ir un poco sobre seguro. ¿Qué ley es la que está aprobada y qué podemos hacer ahora? No sé dentro de un año lo que podremos hacer con arreglo a esa ley que ni siquiera, de esas tres leyes que ni siquiera han sido aún publicadas. Sí, nosotros pasamos por un momento muy complicado en el mundo, no solamente en Brasil o España. Entonces, las leyes brasileñas, por ejemplo, cambian todo. Por ejemplo, hoy yo estoy en Porto Viejo, el norte, y acá el gobierno bajó un decreto estadual, no sé si en España se llama estado o distrito de la ciudad. Ah, en la ciudad. Ajá. Es ciudad, estado es el estado español. Así, acá son las ciudades. Y entonces tenemos una orientación de llegar en casa hasta las 8. Entonces Ah, bueno, entonces, yo salgo de mi oficina y yo vengo solito para acá, no hay nadie en la calle. Yo quedo solito acá trabajando, haciendo los trámites de los papeles y principalmente por la internet, que el trabajo cambió todo. Entonces quedo ahí. Cuando salgo a las 8 no hay nadie en la calle. Los supermercados están cerrados, todo cerrado. La calle está vacía, porque es la orientación del gobierno brasileño en la cuestión de trámite por la ciudad por la pandemia. Entonces nosotros que somos abogados, principalmente acá en Brasil, no sé cómo hace ahí, estamos trabajando mucho por la internet y muchos amigos míos están en casa haciendo los trámites por sistema. El Tribunal de Justicia en el Brasil, de toda la ciudad, están haciendo audiencias por un sistema, por WhatsApp. Entonces, así que estamos haciendo en este momento complicado. sí, aquí ha pasado lo mismo. El tema de la pandemia lo que ha fomentado muchísimo es todos los procesos telemáticos. Ahora en extranjería, por ejemplo, prácticamente todo se puede presentar telemáticamente. Los permisos, luego, claro, ya hay que ir a la policía por las tomas de huellas y eso es lo que está ahora mismo en un tapón total. Yo creo que, no sé, porque muchos o estarán enfermos o hay muchísima gente o se paró el país literalmente en el primer estado de alarma que hizo que haya una acumulación. Pero la verdad es que ha traído cosas buenas como es fomentar todo lo de teletrabajo. Pero también es verdad que hay sectores como, por ejemplo, el de los abogados laboralistas y los asesores, que ellos sí que han visto muy incrementado su trabajo y han pasado y pasarán mucho estrés por todo el tema de los ERTES, de las ayudas a autónomos. Entonces, ha trastocado todo. Sí, Pero en algunas cosas para bien. Yo creo que fomentar todo lo telemáticamente, eso ahorra mucho tiempo para los abogados también. Yo prefiero presentarlo todo telemáticamente que tener que ir allí. Y el extranjero yo creo que también. es muy interesante hablar contigo por esa pantalla en este momento, porque
realmente como yo hablé en el comienzo de la charla, y estoy viendo que están llegando personas de tu ciudad que te conocen, y es muy importante porque para nosotros es interesante conocer la cultura de otro país y saber que tenemos abogados que también trabajan de manera telemática, que como ustedes hablan telemática, yo creo que son la internet, trabajando por la internet. Así Entonces, nosotros decimos telemáticamente. Lo único que aún no he hecho, y la verdad es que no sé muy bien, aún no he hecho ningún juicio telemáticamente por internet. Existe esa posibilidad de pedírselo al juzgado y el juzgado te lo puede acordar o no, pero personalmente yo aún no lo he hecho. acá nosotros estamos haciendo todos los días eh, esa conciliación que nosotros llamamos de audiencia, que son los juicios que tú acabaste de hablar, por Ujú. WhatsApp y también por una sala de charla como Google Meet o Zoom, que dependiendo del tribunal estipula una sala específica para esas cosas judiciales de los tribunales de las ciudades. Nosotros estamos cambiando todo el sistema para trabajo home office. Vosotros estáis cambiando todo el sistema para el trabajo de home office. Sí, Sí, bueno, es que es eso lo que ahora mismo es lo que se está fomentando. Yo estoy haciendo home office desde octubre. Bueno, en realidad desde enero, desde el 14 de no, desde el 14 de marzo que empezó el estado de alarma, prácticamente yo no iba al despacho, solamente a llevar expedientes, a traer, y al final directamente trabajo desde casa. Si tienes la oportunidad de tener las condiciones para poder trabajar, la verdad es que en mi caso yo he salido ganando, trabajo muchísimo más. sí. ¿Y cómo se hace una persona que quiere un trabajo, que desea contratar su trabajo? Llama por teléfono, manda email, la documentación, y tú estás haciendo por tu oficina, por tu casa, Claro, yo lo junto al funciono. departamento del gobierno para hacer la entrada de solicitación de visas. Tú haces por tu pantalla, por tu computadora. Sí, yo estoy haciendo consultas online, entonces por Zoom, que funciona muy bien, y los documentos pues me los dan en PDF y también hay otras ocasiones que en realidad yo aunque no vaya al despacho sigo teniendo un despacho que es un despacho familiar. Entonces siempre alguien puede dejarme allí documentación en el despacho. Pero es que realmente al ser todo telemáticamente, todo lo envías en PDF. El cliente realmente que me envíe los documentos en PDF. Si no, pues lo tendría que llevar al despacho y luego nosotros lo escanearíamos, etcétera. Pero eso realmente es más trabajo. Y por PDF tu firma tiene reconocimiento por el gobierno, por el Claro, tribunal también, claro, con tu numeración de abogada. claro, porque hay un portal que se llama Mercurio y entonces a través de ahí los abogados que nos hemos inscrito en un registro a través de nuestros colegios podemos presentar los permisos. Entonces tienes que lo pueden presentar los abogados, los graduados sociales, que son otro sector profesional que también se dedica a esto, los gestores o ya el particular. Pero siempre necesitas una firma electrónica para que está reconocida para poder presentarlo. Entonces yo, por ejemplo, tengo la firma electrónica de mi colegio de abogados, que es con lo que yo lo presento. Sí, es como el mío. Yo tengo ese, que es nacional. Toda mi firma está acá. ¿Para dónde voy? Yo puedo vivir en Valencia, por ejemplo, con mi computador y poner eso, que yo tengo la firma reconocida por el gobierno de Brasil y todos los tribunales de Brasil. Pues yo no tengo tan claro que mi firma electrónica del colegio de abogados me sirva fuera de España, No, porque no. hace un Tú, tiempo, no, pero es que, no, me refiero a que hace un tiempo, no sé si fue hace un año o cosa así,
intenté entrar en un portal que hay donde los juzgados nos meten ahí las notificaciones y nosotros nos metemos en un portal donde las descargamos con nuestra firma. Ajá. Y lo intenté hacer desde el extranjero y no fue posible. Entonces me dijeron que desde el extranjero no podía yo acceder a ese portal. Me llevé la firma para nada. Yo creo que es por la protección del Puede ser. sistema del tribunal o de acceso que tú estás intentando a tener fuera del país. Yo con ese token, con mi computadora, yo puedo estar en España trabajando con mis procesos judiciales que están en Brasil. Claro que yo no puedo hacer lo mismo en España, trabajar como abogado, yo tengo que hacer otra universidad, estudiar de nuevo, hacer las pruebas y conseguir una autorización en española para trabajar ahí. Pero con mi trabajo, con mi token, yo consigo trabajar desde ahí hasta Brasil. Claro, es que Brasil es gigante. Y entonces tú principalmente, ¿qué temas son los que llevas? Yo trabajo en la parte civil y también deportes. Interesante que tu conocimiento en la parte de extranjeros, para mí me interesa mucho, porque trabajo con proyectos de fútbol y también hoy soy director jurídico de ajedrez en la ciudad donde vivo. Y esa relación es muy, muy importante porque yo tengo un jugador de fútbol en Madrid actualmente con una situación de cambio de visas. Él salió de Budapest, en Hungría, y cambió para Madrid. Está comenzando ahora una nueva relación con una otra empresa de administración de carrera de jugadores de fútbol. Está ahí. Ujú. Yo no estoy más cuidando de ese trabajo porque ahora pasé para otra oficina de agenciamiento de jugadores de fútbol. Acá yo no hago eso, yo solamente cuido de los contratos de los jugadores. Es un otro tema, pero no es el tema importante para nuestra charla. Ajá. Lo que me encanta mucho es la parte de deportes, que es lo que trabajo acá. Y cuando veo esa situación de una especialización como la tuya, me interesa mucho por la parcería que podemos hacer y por las personas que viven en Brasil, que tienen la familia que es de España o de Portugal, que siempre preguntan para mí, ¿cómo hago? Mi abuelo es español, mi abuela es portuguesa, ¿cómo hago para conseguir los papeles? La recomendación que no hago ese trabajo, busque el consulado de España, por ejemplo, la recomendación, porque creo que adentro hay una orientación con los papeles que tienen que traer, y así ya comienza a hacer los trámites administrativos para buscar su nacionalidad. Por eso que cuando comenzamos a hablar, yo pregunté cómo es el trámite por tu recomendación, si es mejor buscar un abogado en España o comenzar el trabajo en el Brasil para entrar con los papeles de nacionalidad. A ver, es que para los papeles de nacionalidad es mejor, hay que pedirlo desde aquí porque tienes que residir aquí en España, tienes que haber residido un tiempo aquí en España, salvo y que varía según tus circunstancias. Por ejemplo, si eres nieto de español, como he dicho, al año de residencia legal sí que te puedes pedir la nacionalidad, pero de todas formas, desde que tú te pides la nacionalidad hasta que te la conceden y tú juras y todo, puede pasar muchísimo tiempo. De hecho, ahora están tardando un montón en conceder las nacionalidades. Hay expedientes ahí atascados desde el 2018 y más atrás. Entonces, hasta que a ti te la concedan y tú jures, tú tienes que seguir manteniendo en vigor tus permisos de trabajo y de residencia o solo de residencia. Entonces, todo el que se va a venir tiene que pensar con qué permiso va a meter cabeza en España. Entonces, respecto a si
Yo personalmente, si me fuera a vivir a un país extranjero, si fuera a emigrar a un país extranjero, me pediría, me buscaría un abogado en ese país que me pudiera orientar sobre las leyes de ese país. También es cierto que siempre es bueno tener un contacto en, por ejemplo, si alguien de Brasil va a venir aquí, un contacto en Brasil, porque le puede orientar a lo mejor o le puede acompañar, por ejemplo, al consulado, que siempre es mejor ir con alguien, aunque yo no sé si ahora el consulado permite en sus citas y permite que vayan acompañados. Pero claro, ese trámite, aunque yo le asesore, el trámite de acudir al consulado lo va a tener que hacer el cliente solo, o si estás colaborando con algún abogado del otro país, pues siempre puede acompañarle o puede mirar, ayudarle en la obtención de la documentación. Sí, creo que eso es importante y nuestra relación ahora es parcería, Casi no te porque, oigo, y escúchame, no muy bajito, ahora escúchame, te escucho muy bajito, y ahora, te oigo pero bajito. ¿está Vale. mejor? No, te oigo igual pero bajito, muy bajito. ¿Y está? No, te oigo igual pero bien, no pasa nada. Escúchame. Muy bajito, yo te oigo muy bajito. No sé Entonces cómo te escucharán los yo demás. voy a hablar más alto. ¿Yo? Yo. Sí, porque cada vez te oigo menos. Además, sin el micrófono te oigo menos. Ah, sí, bueno. Ahora está mejor. Ahora mejor, sí, pero Ahora está bien. ahora sí, ahora mejor. Entonces, yo estaba hablando que nuestra charla ahora empieza una relación profesional. Yo veo como una parcería de trabajo. Alguien que busque en mi oficina, que necesite alguna cosa para España, yo hablo de tu trabajo y te encamino el trabajo para que la persona se oriente mejor y tenga la orientación de una persona que está ahí en otro país para cuidar de los papeles. Como yo estaba hablando contigo esta semana sobre una actividad que hay en Brasil, que son personas que quedan en la puerta de los consulados con los papeles para ayudar Ah, a sí. hacer los trámites profesionales que no son abogados, pero también no son especialistas en el tema. Eh, Pero no funcionan con cita, los consulados funcionan con cita. sí, con O cita, sea, pero cuando yo he asesorado a clientes para pedirse ciertos permisos, como la no lucrativa, desde sus países de origen, siempre se ha hecho a través de una cita previa en el consulado y entonces ellos han ido ordenadamente. No sí, sé cómo pero funcionan en Brasil porque no he trabajado nunca con Brasil. no, en el Brasil lo mismo, con cita. Yo hablo de esa experiencia porque yo tenía una oficina en el centro de la ciudad de Río de Janeiro, adelante del consulado americano. Las personas marcan la cita, llegan a las 5 de la mañana y queda muchas personas paradas en la puerta con la cita 8, 8 y media, 8:40, 9, 9 y media, pero el consulado no consigue, la demanda de personas es tan grande que no consigue atender todo en lo mismo horario. Entonces, hay una persona afuera haciendo catálogo de nombres para intentar acelerar el movimiento, porque prácticamente el sueño brasileño es conocer la Disney y viajar para Estados Unidos. Entonces, hay no sé cómo decir, no es una profesión, pero hay una persona que queda afuera recogiendo los papeles para ayudar a hacer las autenticaciones de documentos públicos para regresar ahí y entonces cobra dinero para las personas que quedan en la puerta esperando de 8 de la mañana hasta a las 11, por ejemplo, y esas personas salen del sitio para hacer las firmas, las autenticaciones y regresar. Es un trabajo que se cobra en el momento de la visita y de la entrevista con consulado.
Claro que con la España no hay, porque la movimentación de brasileños yendo para España es otra cosa. Yo puedo Leonardo, comprar es que te oigo cada vez, perdona, es que cada vez te oigo más bajito. Entonces, me tengo que acercar mucho para oírte y no lo sé si, no sé si los demás lo oyen bien. Yo lo oigo cada vez peor, no sé si es mi móvil. Yo escucho bien, Vale, pues yo te nada, igual escucho es mi bien. móvil, no sé. Vale, dime, oye, que estaba viendo que lo que tienes ahí detrás son, no me había fijado el otro día, son peones de ajedrez, ¿no? Sí, yo te escucho. Que lo que tienes detrás en las estanterías son peones de ajedrez, ¿no? ¿Cómo? Que lo que tienes detrás en la estantería son peones de ajedrez. No escucho nada, está mal. ¿Pero tú a mí me oyes? A ver, Ahora te lo voy a sí. escribir. Ahora, vale, ahora me oyes bien. Que si lo que tienes detrás en la estantería son peones de ajedrez. Sí, sí, son. Me comentabas el otro día que tenías una, que podían ir con un permiso, ¿no? Desde Brasil a ¿dónde me decías? ¿A Budapest? Sí, nosotros tenemos, en la realidad, mi especialización es deportes. Entonces yo cuido de ajedrez, fútbol y fútbol de mesa también, que son modalidades deportivas. Hoy yo estoy como director jurídico de una federación de ajedrez. Acá son peones de ajedrez. Estoy arreglando toda la documentación, los papeles de la federación para organizarmos competiciones nacionales. Y es interesante el tema, porque si yo tengo un atleta que llamamos que practicante de ajedrez, que desea viajar para España, por ejemplo, ele puede hacer por 90 días como turista y después a regresar, no más. O entonces él puede hacer un contrato con un equipo, un club, que tenga una filiación con una federación española para hacer las prácticas de la modalidad. Y entonces eso pasa por una contratación de trabajo donde va a tener que hacer los papeles de trabajo para vivir ahí, principalmente para una competición con más de 2 años, 3 años, no sé Pero yo creo cómo que va a ser. aquí en España no se puede venir como con un visado de deportes para como jugador de ajedrez. O de fútbol, De fútbol sí, de de fútbol, fútbol. de voleibol creo que también están tasados de fútbol sala, pero de ajedrez no, No, no lo porque contempla. sí, porque el ajedrez no es un deporte profesional. El fútbol tenemos un deporte con pagos, el contrato de trabajo y ahí se va. Acá, por ejemplo, tenemos muchos jugadores de ajedrez que son abogados, que son jueces, que trabajan como con otras profesiones y no viven de eso. El jugador de fútbol que va a jugar fútbol en el España sale de Brasil ya con contrato firmado ahí, con todo, y se va. Por ejemplo, Ronaldinho, Neymar, Esos todos que juegan en pasaron, otra liga. ajá, ya salieron con el contrato firmado. Ahí, bueno, esa situación que yo estaba hablando contigo es una situación normal, es una situación legal, de trámites deportivos, de trabajo, tranquilo. Pero hay otras, otra situación que los jugadores de fútbol que no son conocidos, que le gustaría escapar de Brasil para intentar una oportunidad afuera. ¿Qué pasa? En Portugal, España, Francia, Alemania. Entonces ese chico compra el tiquete del avión y se va en la suerte y ahí se queda con 90 días. Se consigues una vaga para
jugar fútbol en algún equipo, bueno, si no, regresa. Y entonces, o entonces busca una oportunidad para trabajar como en una empresa de entregar periódicos, o Es entonces... que ese es el que se viene aquí de turista y pasan da igual, no puede encontrar, da igual lo que encuentre, o sea, no se puede quedar trabajando. Ese es el error que mucha gente piensa, que se puede venir a España con un visado de turista o de turista, sin visado porque no se lo pidan, y quedarse aquí y probar fortuna. Pero si no, no te van a permitir quedarte ni aun encontrando un trabajo y se va a quedar aquí en situación irregular. Lo Irregular. que significa que hasta que no lleve 3 años no va a poder acceder a un empleo. Sí, es verdad. Pero las personas hacen los riesgos de intentar y también no saben los riesgos que hay de, por ejemplo, regresar al Brasil como irregular o entonces no poder regresar a España de nuevo por una penalidad, alguna cosa ahí, o no sé cuáles son las penalidades de las personas que quedan irregular en España. Yo no sé cuáles Bueno, son. es que si te Cuáles quedas, son. claro, que si te quedas irregular y la policía te detiene, te puede abrir un procedimiento sancionador de expulsión. Entonces, que ahora mismo, después de una sentencia que hubo, estamos en enero, a finales del año pasado del Tribunal Europeo, pues ha vuelto a decir que en vez de la sanción de expulsión, que mayoritariamente se utilice la sanción de la multa. Entonces, eso no significa que tú con un decreto de expulsión, cuando llegues a los 3 años, no puedas acceder a un empleo. Pero si tú tienes un decreto de expulsión y encuentran un vuelo, sí que en cualquier momento, si el decreto de expulsión es firme y no lo han suspendido, sí que en cualquier momento te pueden regresar a tu país. Y entonces sí que van a haber un número de años que no vas a poder volver a entrar en España. Ese trámite son trámites administrativos o judiciales o penales Son, judiciales. son trámites que empiezan como trámites administrativos. Lo que pasa es que terminan judicializándose, porque Bueno, como abogado muchas veces tú sabes que no tiene nada que hacer, porque no tiene aquí ni familia, no tiene nada, y tú lo único que haces es recurrirlo con la esperanza de que lleguen los 3 años y pueda regularizarse. Y le puedan, por ejemplo, pues por si tiene algún hijo o algo, le puedan le puedan suspender la obligación de salir del país hasta que haya una sentencia firme. Pero normalmente esos casos que llegan al juzgado es gente que a lo mejor es que hay mucha causística ahí, hay gente que tiene antecedentes penales, porque normalmente si tú no tienes antecedentes penales es difícil que te expulsen. Puede ser, pero es difícil. sí. Entonces, como tenemos, como tú acabaste de hablar sobre la sentencia es una sentencia judicial, no es una sentencia administrativa. La que yo te he dicho de la Unión Europea, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ah, sí. Por la No, pero Unión, lo que estábamos comentando es que aquí, sí, la policía te detiene, tú sí. presentas unas alegaciones en 48 horas y te abren un procedimiento de expulsión preferente. Y entonces, después de esas primeras alegaciones, puedes pedir que se abra un periodo de prueba. Luego, puedes presentar otras alegaciones segundas y luego puedes recurrir en reposición hasta llegar al recurso contencioso ante el juzgado. Y ya será un juez el que decidirá si ese decreto de expulsión es correcto o no. Y muchos lo que se creen es que aunque el decreto de expulsión no sea correcto porque adolezca de algún vicio o lo que sea, el extranjero sigue estando en situación irregular. Entonces, muchas veces yo les digo a ellos, tenéis que buscaros un contrato igualmente Ajá. para salir de esta situación. Un contrato o un arraigo sin contrato si reúne
unos requisitos económicos, pero no suele ser el caso. La gran mayoría entra con un contrato de trabajo. Sí. Bueno, entonces que existen principios que su oficina, por ejemplo, orienta a los clientes a cumplir requisitos de trabajo, por ejemplo, para no quedar con tanto problema con la policía o con tanto problema con la inmigración. No, es que si tú te quedas aquí, tú te vienes como turista y te quedas aquí en situación irregular, no vas a poder trabajar ni aunque encuentres un trabajo, Sin hasta que que no arregle lleves la 3 años. situación. Ajá. Claro. Entonces, por eso digo que hay que pensar bien qué es lo que vas a querer tú hacer, si vas a querer, o sea, antes de emigrar, antes de venir aquí, tienes que pensar qué es lo que vas a querer tú hacer aquí. Si vas a querer montar una empresa, si vas a querer buscarte un trabajo, cuáles son, si ya tienes allí una empresa montada y puedes trabajar online desde España, porque entonces te pedirás un permiso o te pedirás otro. Si tienes la oportunidad a lo mejor y eres más joven de venirte con un visado de estudiante, si te llevas a tus familiares o no, según tengas recursos económicos. Ujú. Luego, si tienes acceso y vas a poder pedirte un permiso de altamente cualificados, es que depende mucho de las circunstancias de la persona, pero una cosa está clara, para migrar yo creo que hay que tener un colchón económico, hay que tener un respaldo económico, si no, es que no puedes optar a ninguno de los permisos de los que te puedes venir, como el visado de estudiante o la no lucrativa, porque claro, también te puedes venir con un permiso de contrato de trabajo, pero tiene que ser en origen de los de difícil cobertura, salvo que seas de Chile o de Perú. Y entonces esos trabajos de difícil cobertura realmente son de difícil cobertura, casi todos son en buques mercantes, o sea que no son trabajos de camarero o de zapatero o de mecánico, no son esos Ajá. trabajos. O de empleado de hogar o de empleado comercial, no son esos trabajos. Entonces, realmente hay que venirse con un contrato desde allí o si puedes salvar esa dificultad o venirse, como he dicho yo siempre, pues con un visado de turista y con un visado de estudiantes o una no lucrativa. Sí, exacto. Una pregunta que yo estaba pasando por mi cabeza ahora. Yo pasé prácticamente 30 días en Suiza y yo conocí un poquito del sistema y la influencia de la Unión Europea. Y yo sé que allá hay un programa, un proyecto, no sé si es proyecto, pero sé que hay un decreto, una ley que existen apoyo para los africanos que están escapando de la guerra en una región complicada. Yo no sé si, a mí me gustaría saber si hay alguna influencia grande de la Unión Europea con la España, con algún acuerdo para ayuda de personas que vienen de la África. No, yo creo que no. Es más, pienso que la Unión Europea recientemente endureció aún más para poder acoger refugiados y demás. O sea que yo creo que la Unión Europea no precisamente facilita las cosas para acoger más refugiados o migrantes, porque aquí también uno de los problemas de los africanos es que muchos Ajá. vienen en patera, luego se quedan por aquí, pero no, la Unión Europea no es precisamente caritativa en ese aspecto. Bueno, sí que lo es, pero que no es al final todo el mundo está pensando que el extranjero que venga no le cueste dinero al Estado. Por eso le piden los medios económicos un seguro médico, porque está todo pensado así, para que no nos cueste dinero, porque ya bastante tenemos con lo que tenemos aquí. Está Sí, eso, pensado así. eso es realmente es un problema social. Yo estoy diciendo lo que Claro, yo vi hace 5 años pasado, que yo estuve, conocí Madrid, conocí alguna ciudad en Suiza y quedé en Lausanne. Y yo estaba por la calle a la noche y vi a los africanos ahí parados, caminando.
haciendo nada, pero yo preguntaba qué pasaba para los amigos que viven ahí. No existe un acuerdo y apoyo para esas personas que están escapando de la guerra en la África. Ah, bueno, te Y refieres a los que solicitantes de asilo o refugiados políticos. Pero exacto, eso sí pueden demostrar que están huyendo del país y son determinados países pues que están en guerra o que eres perseguido por tus opiniones políticas, por razón de sexo, por ejemplo, en algunos homosexuales, que a lo mejor está prohibida la homosexualidad en sus ajá, países, o por razón de religión. Pero también es verdad que muchos extranjeros llegan, piden asilo, por ejemplo, de algunas nacionalidades piden asilo, y entonces el asilo lo admiten a trámite y entonces es un tiempo que ellos están aquí y que a lo mejor pasados 6 meses de esa admisión pueden trabajar. Pero un poco es con la esperanza de que pase el tiempo para que puedan llegar a los 3 años. Porque luego les deniegan el asilo y entonces una vez les deniegan el asilo ya no pueden seguir trabajando. ajá. Y Yo, dependerá de si han llegado, de si recurren o no recurren esa denegación de asilo, si está cerca los 3 años o no lo están. Pero desde luego, realmente, si uno tiene la oportunidad, claro, cada uno tiene que ver cómo está en su país. Yo pienso que el que viene en esas situaciones porque en su país está de pena y peor no va a estar. ujú. Por eso sería de cualquier manera. Pero si no, uno tiene que hacer una migración ordenada para no verse en una situación irregular a través de un visado de estudiantes, de una no lucrativa, si tiene algún familiar aquí, una reagrupación familiar, si tiene algún ascendiente o su cónyuge o familiar Ajá. comunitario, que es el caramelito. Acá nosotros tuvimos un problema en el gobierno pasado y con la situación de Venezuela, que ellos estaban entrando por Brasil por una ciudad llamada Roraima, el norte de Brasil. No es cerca donde estoy, pero es el otro lado, para arriba de Brasil. Y ellos estaban entrando muchos venezolanos y quedando en la calle y durmiendo en la calle. Y las personas que vivían ahí, los brasileños, abrían las puertas y el ejército ayudando. El gobierno antiguo, el gobierno de Dilma, no sé si tú escuchó hablar de esa presidenta de Brasil, Mm, existe un acuerdo con el gobierno venezolano donde los venezolanos que entraban mm. recibían tarjeta de trabajo, una identificación de extranjero y todavía podría quedar por un tiempo, no sé cuál es el tiempo, el plazo, en el Brasil trabajando. Entonces yo conocí a algunos venezolanos por acá, por esa parte del norte de Brasil, con documentación legal para trabajo. Y fue una determinación que está válida hasta hoy. Claro que ahora quien está entrando no tiene todos los beneficios que los otros que entraron a 3, 4 años atrás ya están con algunos beneficios. Esas personas que están entrando Ay, ahora no tienen los mismos beneficios de trabajo. Son ah, medidas de acuerdo de los países. bueno, acuerdos. Aquí lo que tienen es que los venezolanos se piden asilo cuando vienen, los que se piden asilo, otros no. Los venezolanos que piden asilo muchas veces cuando les deniegan el asilo les conceden protección internacional que les permite trabajar también. Pero eso solamente se da con los venezolanos o con aquel que de verdad pide un asilo porque tiene porque tiene, eh, porque tiene un peligro fundado de persecución por razones políticas, políticas, de sexuales, religión, pero si no a los venezolanos sí que les conceden luego la protección internacional. Sí, esos son los trámites especiales de los gobiernos. Exacto. No son métodos normales, porque son No, pero excepciones, yo exacto, creo. por ejemplo, eso no se da ni con brasileños ni con colombianos, Claro, que también aprovechan mucho y piden el asilo y luego se los deniegan y a ellos no les ajá, dan protección internacional. ajá, Sí, al exactamente. final uno tiene que ver, a ver cómo voy a poder meter cabeza si tengo la idea de emigrar y buscarme una vida mejor.
Entonces es ya lo que hablamos, depende de lo que uno tenga. Los que se vienen así, pues es lo que he dicho, es porque allí lo tendrán tan mal que van a estar mucho mejor. Pero el que más o menos tiene una vida acomodada o bien allí, pues tiene que buscar la manera de venirse de una manera regular y ordenada Ajá. Es a través de los interesante, visados que hemos comentado. es interesante el tema. Entonces, la Unión Europea no tiene una influencia directa en esa decisión del país, Tiene una de la España. influencia directa en el sentido de que muchas leyes, por ejemplo las de extranjería, vienen un poco dadas por la Unión Europea. Y luego está, pues, hasta noviembre u octubre, porque aquí antes, hace un par de años, no sé exactamente la fecha, cuando uno estaba de manera irregular y la policía le detenía, le abría un procedimiento de expulsión y lo expulsaba. Y ahora hace poco que la Unión Europea ha dicho que no, porque nuestra ley dice que es un procedimiento, que la expulsión es como una sanción secundaria si hay hechos graves, pero que si no, la sanción principal es la de multa, que es una multa de 500 euros. Entonces, sí que ahora la legislación no, el gobierno español, la policía, etcétera, la administración tiene que cumplir con esa sentencia del Tribunal de la Unión Europea. Pero bueno, una cosa es lo que dicen la jurisprudencia y los tribunales y otra cosa es lo que luego la administración hace. Sí, y Que muchas veces se aprovecha la administración de eso, de que yo digo lo que quiero y tú ya si quieres recurre. Y habrá mucha gente que no recurrirá y otros que sí. y esa multa, ella puede ser convertida en prisión o no, No, solamente no, porque administrativa, no es una multa penal. Es una multa, es una sanción administrativa. nada de prisión. No. Entonces, realmente el extranjero que está aquí, que está irregular, le ponen una multa, pues si no la paga, lo que ocurre es que el día que quiera legalizar su situación, sí que va a tener que pagar esa multa. Ah, sí, ajá, ahora Entonces, sí. al final hay que pagar la multa si vas a querer legalizarte si te la han puesto. Que igual va y no te la han puesto, porque has podido capear el temporal. Ahora la verdad es que con el toque de queda a las 10 de la noche aquí en la Comunidad Valenciana y en algunos otros sitios de España a las 8, yo creo que pocas detenciones de extranjeros habrá. Yo las últimas guardias que he tenido las he tenido en blanco, no habían detenido a ningún extranjero por estar en situación irregular. Desde, desde hace meses yo no he tenido ninguno. Yo vi a mucho extranjero irregular en Suiza, pero no vi tanto en Madrid cuando yo pasé. Yo no vi. Yo ¿No? vi, no tanto como Suiza, no vi. Por eso yo había hecho esa pregunta, porque yo pienso que no hay ninguna relación con la Unión Europea, el acuerdo. Sí, lo que pasa es que no los reparten. A ver, los extranjeros esos que tú estás comentando son los que llegan en patera, porque llegan de África. Bueno, igual también llegan por el aeropuerto. Pero eso es lo que hacen luego, por ejemplo, los de Canarias, que ahora tenemos ahí muchos, pues al final lo que hacen es repartirlos por la península y los dejan ahí a su libre albedrío y que se busquen la vida como puedan. Luego es verdad que hay muchas ONGs que les ayudan. Ujú. Nada oficial. Nada oficial. No, Muy nada bueno. oficial. El gobierno, nada oficial. Todo es a través de ONGs, Cáritas y varias, exacto, ONGs que les ayudan. ¿Y cómo está tu demanda de trabajo en este momento de pandemia? Bueno, ¿Mayor, es que menor? nosotros los abogados, yo creo que en los tiempos de crisis siempre hemos tenido también trabajo, pero es lo que yo comentaba un poco. La crisis al final nos afecta a todos, porque aunque yo trabaje, si el que me tiene que pagar, mi cliente, no trabaja o no gana dinero,
pues tampoco, al final es cíclico. Habrá gente que le Ujú. vaya mejor, que le vaya mal. A mí no me puedo quejar, no he parado de trabajar desde el 14 de marzo, pero es que es un sector que trabajamos con los problemas de los demás. Ajá. ¿Y cuál es la nacionalidad de las personas que te buscan el trabajo? Perdón, es que no te oigo. ¿Cuál es la nacionalidad de más personas que me buscan? Sí, Yo tengo muchos clientes colombianos. Es lo que más tengo. Y, y sí, es lo que más tengo colombianos y luego también de gente que se quiere venir. Ahora hay mucho argentino que se quiere venir, que también tengo clientes argentinos que se quieren venir. Pero es que lo que más tengo aquí, que ya están aquí en España, son colombianos. Y mexicano, luego, por ejemplo, también tenía, porque el brasileño que nace fuera de Brasil, he leído que no es brasileño. sí, no es. Claro, entonces los brasileños que tienen un hijo en España, también ese niño puede ser español. Ah, sí, O si el brasileño, porque si ese brasileño tiene, es que esto ya es, si ese brasileño tiene un hijo y el otro progenitor es de otro país, de un tercer país, que sí que le reconoce la nacionalidad, no. Pero si son dos brasileños, sí, como los dos colombianos. ah, sí, comprendí. Por lo que me Bueno, preguntabas antes de la nacionalidad española para los brasileños, al principio del sí, todo. sí. Acá los brasileños, había no sé si eso es verdad, Muy bien, mira, pero Sayoa de sentir extranjero dice nacionalidad por valor de simple presunción. Exacto. bueno, ¿Lo lees? Es que ajá, Sayoa es una sí, extranjería. que trabaja contigo. No, conmigo no, es una compañera. Ella está en Madrid. Ah, sí, Madrid. Conocí Madrid. A mí me gustaría regresar a Madrid. Después conocí Valencia. Yo tengo un amigo que vive en Valencia. Muy bien, pues Leonardo, yo voy a finalizar porque son las 9 y llevo aquí un tute Sí, vamos. trabajando todo el día. Acá son las Muy bien, dice, 3:50. situaciones de apatría. Muy bien, exacto. Então, Muy bien, bueno, muchas gracias por todo y vamos a seguir en el contacto. Y creo que esa exacto. charla fue muy buena para los brasileños que después van a ver ese video, porque voy a hacer download y voy a mandarte downloads y voy a poner en YouTube. Entonces, para los brasileños que desean saber sobre inmigración, van a conocer mejor tu trabajo también y pueden buscarte. Muchas gracias por todo. Muy bien. Vale. Hasta luego. Hasta Eh, luego. Chao, esto lo chao. quitas tú, lo quito yo, lo quito, no sé, no tengo ni idea. Bueno, un Yo saludo. puedo cerrar. Saludos. Chao, chao. Ok, chao.